¿Ya se han preguntado usted por qué muchas veces nos sentimos tan atemorizados, ya sea por una amenaza, por la situación en la que estamos viviendo, o ya sea por una amenaza en tu situación económica, o una amenaza de enfermedad? No lo conozco, pero déjeme decirte que a todos nos llega la debilidad. Elías había visto la gloria de Dios, pero por un momento se debilitó y huyó. Tuvo temor porque Elías era un hombre semejante. Dice que era sujeto a pasiones iguales a las nuestras. En otras palabras, Elías era semejante a nosotros. Y ahora yo me hago la pregunta: ¿quién era Elías? La Biblia dice que cuando Elías oraba, la lluvia se detenía, y que cuando Elías oraba, la lluvia volvía a caer. Pero ¿por qué ahora Elías tiene miedo y huye? ¿O cuántas veces nosotros nos sentimos así? Con temor, con miedo. Hemos visto la gloria de Dios, sí, la hemos visto, pero por un momento la debilidad nos toma. ¿Y qué es lo que hacemos? Elías le llegó la amenaza, Elías se menospreció. Le llegó la amenaza a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Huyó. ¿Y qué tal si Elías ora nuevamente hubiese tenido la fuerza? Y lo mismo pasa en nuestra vida, porque ante la adversidad muchas veces no doblamos rodillas, solo lloramos o a veces renegamos. Señor, esta situación, ¿por qué? ¿Por qué la enfermedad, Señor? ¿Por qué mi situación económica no mejora? ¿Por qué, Señor, este sufrimiento? ¿Por qué no doblar rodillas? Porque todos tenemos debilidades grandes. Podemos estar muchas veces arriba, pero recuerda de que hay altos y hay bajos. Elías acababa de ver la gloria del Señor, mató a todos los profetas de Baal. ¿Y ahora por qué huye? ¿Por qué? Porque la debilidad llegó a su vida. Yo te digo algo, Dios es claro cuando le dice: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde se metió Elías? A una cueva. ¿Dónde nos metemos muchas veces nosotros? Nos encerramos, nos menospreciamos cuando Dios quiere manifestarse. Muchas veces, por la situación que vivimos, nos sentimos incapaces. Elías por un momento se sintió incapaz, se menospreció. Él se sintió incapaz. Y imagínate lo que había logrado. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? Déjame decirte que muchas veces, por la selva crítica que como siervos de Dios tenemos, nos menospreciamos. A veces la gente nos hace creer a nosotros que no vamos a salir de donde estamos. A veces llega el desánimo: Señor, ya no, estamos metidos en la cueva. ¿Dónde te has metido tú? ¿Has estado por un momento en la cueva? ¿Por cuántos meses? ¿Por cuántos días? Y Dios te dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Fue necesario que Dios le hablase a Elías de esa manera, porque si no le habla, tal vez no hubiese salido de ahí. Ahora yo te digo, ¿qué haces? ¿O qué hacemos nosotros metidos en esa cueva? Cuando Dios quiere derramar de su gloria, cuando Dios quiere derramar de su presencia en nuestra vida. Dios ha prometido cosas grandes, pero el miedo, el temor, ay no, ¿qué van a decir las hermanas? Yo no sé esto, yo no sé lo otro que van a decir. Y yo te digo una cosa: ¿quién te llamó a ti? ¿Por qué te menosprecias? ¿Cuántas veces las personas, en vez de ayudar a los demás, hacen que se estanque la iglesia? Porque muchas veces las personas nos miden a nosotros, nos hacen creer muchas veces que no vamos a superar nada, que no valemos nada. El trabajo del enemigo, que el Señor lo reprenda, es amenazarte a ti. ¿Cuántas amenazas hemos recibido? ¿Cuántas amenazas has recibido tú? ¿O cuánta gente que Satanás lo usa, que el Señor
Señor lo reprenda, que en vez de animarte te está destruyendo. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde? Por eso me impacta algo de acá. Dios en su misericordia le habló a Elías. Y si Dios no estuviera con nosotros y no nos hablara, yo les aseguro que nosotros seguiríamos torcidos. Pero Dios le hace esa pregunta a Elías: ¿qué haces ahí? En otras palabras, como que dice: yo no te dije que te metieras a la cueva. Por eso le digo, nosotros muchas veces nos encerramos ahí. Y Dios no se puede manifestar cuando nos encerramos. Dios no se puede manifestar ahí. Es necesario salir de ahí para que Dios se manifieste. Nunca te sientas menos que los demás. A lo mejor Dios te ha hablado que tiene grandes cosas para tu vida, un ministerio. Pero por todo lo que estás viviendo, por todo lo que has pasado, dices: pero como yo. ¿Pero por qué? Déjame decirte que cuando Dios pone la mirada en ti, no hay diablo que te va a detener. Tarde o temprano su palabra se va a cumplir en ti, porque Dios a ti te ha levantado para cosas grandes. Dios a ti no te ha levantado por gusto. Tú no veniste por gusto a este lugar. Tú veniste con propósitos grandes a la tierra, y Dios te quiere llenar. Dios te quiere levantar y te quiere usar. Dios al que llamó también predestinó, y Dios capacita, Dios prepara. Y no te sientas menos que los demás. Tú también vas a ver la gloria de Dios. Es momento que te prepares, es momento de que salgas de la cueva y digas: Padre, aquí estoy. Como decía Samuel: heme aquí, Señor. Tenemos que ser bastante entendidos cuando la voz del Señor nos llegue a visitar. Porque déjame decirte que por tantas cosas muchas veces nosotros nos asuntamos a la voz de Dios. Porque a veces asuntamos más a la situación donde estamos que a Dios. Hoy déjame decirte que Dios es grande y te quiere sacar de donde estás. Si yo te contara lo que el Señor ha hecho, yo creo que no nos alcanzaría. El Señor ha sido tan fiel conmigo. ¿Y sabes por qué les testifico? Porque este mensaje llegó a mi vida. El día de hoy estaba en la iglesia y llegaba esta palabra a mi vida. Porque muchas veces mi hermana y yo nos estancamos. ¿Y por qué crees tú? Por la gente destructora que en vez de apoyar nos hacía retroceder y no entendíamos el propósito de Dios. Pero déjame decirte que llegó el tiempo de donde Dios dijo: hasta aquí. Y es momento que yo la saco, es momento que yo la preparo, es momento que yo le muestro mi gloria. Y yo te sé decir que he visto la gloria de Dios. He visto poder grande de Dios. Y es por eso que hoy le digo: Padre, gracias. Porque cuando las personas decían: no va a poder, no va a aguantar, y hasta aquí puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, Jehová. Porque déjame decirte que cuántas veces me creí todo lo que la gente decía: no, ella no va a cambiar, ella no sirve. Y yo me lo creía. Pero hoy yo veo y digo: Señor, tu misericordia es grande. Y déjame decirte que las personas que nos midieron, las personas que dijeron: no van a llegar, están en el mundo. Y me da tristeza y me da lástima cuando las veo, porque digo: ellas nos midieron, ellas nos hicieron encerrar muchas veces en la cueva. Cuando nosotros empezamos, nos encerramos con mi hermana Zulmi por mucho tiempo. Y no había quien. Nadie se acercaba a darnos una palabra de aliento. Hasta que llegamos a lo profundo de la cueva. Hasta que dijimos: Señor, nosotros te queremos servir, pero ¿cómo le hacemos? Estamos hundidas acá, Señor. Y empezábamos a llorar y a ayunar, pero no entendíamos. Y yo decía: ¿por qué las personas son tan malas con nosotros? Se burlaban de nuestra ropa,
se burlaban de todo. Y déjame decirte, se burlaban de nuestra situación económica en ese entonces, pero nadie se acercó y nos dijo: tomen, compren ropa adecuada. Todos empezaban a reír de nosotros. Miren cómo se visten y son cristianos. Nos hicieron encerrar por un momento en esa cueva. Todos empezaron a burlar. Ay, pero ¿qué va a poder Dorcas y Zulmi cantar y predicar? ¿Qué van a poder? Y nos encerramos en la cueva, y no nadie quien por nosotros. Pero Dios nos había hablado que nos iba a levantar y que nos iba a sacar. Y les sé decir que conforme el tiempo fue pasando, las cosas fueron mejorando. La situación difícil fue mejorando. Aquello que parecía imposible se fue dando. Y poco a poco fuimos saliendo de la cueva. Poco a poco fuimos viendo que el propósito de Dios era grande. Poco a poco fuimos enamorándonos más. Y hasta que llegó el momento que Dios dijo: hasta aquí. Hoy ha llegado tu día. Hoy ha llegado el día que yo te saco de ahí. Hoy ha llegado el día que yo te liberto para que me adores. Y fue así como empezamos. Y hoy te digo: Dios es grande. Dios es real y verdadero. Y por eso no me canso de darle la honra y la gloria a Él. Oh, mi alma alaba su nombre. ¿Sabes qué hacían las personas cuando empezamos a predicar? Se reían de nosotros. Y para nosotros era tan difícil. Póngase a pensar usted que esté cantando y el gentío riéndose. Fue tan difícil que todas las personas agacharan la cara. No, estas no son nada. Y nos señalaron por todos. Y por eso te digo, yo sé, sabemos que es estar dentro de la cueva. Sabemos que es estar metidas en la depresión y nadie ve. Elías se sintió solo. Por un momento quizás llegó a pensar que su vida no valía nada y deseaba morirse. ¿Cuántas veces deseamos morirnos con mi hermana? Y decíamos: Señor, si para sufrir nos trajiste, ¿por qué? Pero no entendíamos el propósito de Dios. Mira, ¿cuántas veces nosotros decimos: pero es que las demás personas son mejores que nosotros? Y no es así. Todos tenemos especialidades diferentes. Y si Dios te llamó, entonces yo te digo: ármate de valor como se armó Elías después. Pero mira lo que tuvo que pasar. Dios tuvo que hablarle primero para que él entendiera, a pesar de que era un siervo de Dios. Oh, yo te digo, tú que tienes un ministerio, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque su misericordia nos ha alcanzado. Su palabra es clara cuando dice: no es del que quiere ni del que corre, es el que yo tengo misericordia. Y si Dios puso la mirada en ti y la puso en mí, somos afortunados, somos privilegiados. No con todos es esto. No a todos tienen la oportunidad de tener lo que tú y yo tenemos. Entonces es de cuidar y apreciar y valorar. Pero como te digo, Elías por un momento se le olvidó quién era. Por un momento se le olvidó que aquel que clamaba y la lluvia se detenía. Se le olvidó. A Elías se le olvidaron los milagros. Elías se sintió solo y dijo: basta, me quiero morir. ¿Y cuántas veces se nos olvida a nosotros todo esto? La presión, la ansiedad, el problema, o muchas veces la escasez nos hace olvidarnos y decir: ya basta. Porque muchas veces en ese momento lo que queremos es huir, lo que queremos es meternos, encerrarnos. Pero yo te digo, ha llegado el momento de que salgas de ahí, de que salgas. No fue de la noche a la mañana que Elías salió de ahí, porque caminó por el desierto 40 días y 40 noches. O a lo mejor estás en el desierto tú. A lo mejor estás en el desierto de una respuesta y no llega. O a lo mejor a un desierto de un gran problema que para ti es difícil, una enfermedad. O a lo mejor la acerba crítica de tus enemigos. O a lo mejor el desprecio que
que de tu propia familia ha venido. ¿Cuál es tu amenaza? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Por qué te sientes sola? Hoy yo te digo, el Dios de Elías está aquí. Sí, el Dios de Elías está aquí. Tú no lo puedes ver, pero sí se puede dejar sentir. Oh, mi alma alaba tu nombre. El Dios de Elías está acá. Ya no te menosprecies desde hoy en adelante. Tú eres una hija y tú eres una mujer guerrera y un hombre guerrero de Dios también. Así como Dios estuvo con sus antepasados, hoy está en este lugar con nosotros. Yo te digo en el nombre de Jesús, levántate, levántate con más fuerza, porque no te llamó el hombre, te llamó Dios. Y hoy Dios te liberta, y hoy Dios te saca de donde está, porque has sido llamado para grandes cosas, y Dios va a cumplir su promesa. Yo soy testiga de las promesas que Dios me decía, te voy a levantar, y Dios lo ha cumplido. Y cuántas veces yo decía, pero ¿cuándo, Señor, tú vas a levantar a una mujer como yo? Me despreciaba tanto, déjame decirte, me despreciaba tanto que no entendía el valor que tenía delante del Señor. ¿Y sabes por qué me despreciaba tanto y me sentía sola como se sintió Elías? Por los desprecios que vivía. Por eso, porque yo deseaba que un hermano al menos me dijera, hermana, siga adelante, pero nadie en ese entonces se prestaba. Y déjame decirte que aún a las personas que ya están formadas muchas veces necesitan una palabra de aliento, y no digamos los que empiezan. Y en ese momento no entendía nada yo, pero hoy entiendo los propósitos de Dios en mi vida. Y si lo hizo conmigo, si Dios me respondió a mí, te va a responder a ti también. En esta hora yo dejo esta palabra en tu corazón. Sal de la cueva de donde te has metido tú, porque Dios te quiere sacar a ti. Dios no te ha metido ahí, eres tú. Muchas veces soy yo la que nos hemos metido ahí, pero hoy Dios te dice, sal de donde estás, sal de donde estás, que yo te he llamado para cosas grandes. Sal de donde estás, porque mi gloria va a cubrir tu vida. Sal de donde estás, porque mi poder es que va a estar delante de ti. Oh, mi alma alaba tu nombre, Señor amado. Yo les quiero dejar esto en su corazón, que por nada de este mundo nosotros nos vayamos a alejar del Señor. Elías por un momento quizás deseó la muerte, pero cuando él entendió, volvió de nuevo otra vez. Hay altas, hay bajas, y no todo el tiempo estamos arriba. Hay momentos que estamos abajo. Pero es que esta vida de nosotros los cristianos no es de mantenernos bien todo el tiempo, porque no es así. Porque la mayoría muchas veces ha sido tan legalista que todo el tiempo se cree autosuperior, y no es así. No, es la misericordia del Señor cada día que nos va ayudando. Pero recuerda que la mayoría muchas veces se ha enfocado, es que yo sí estoy bien y usted no. No, hermanitos, solo es por misericordia. Porque recuérdate que hoy estás arriba, pero mañana puedes estar abajo. Entonces hay altas, hay bajas, pero te sé decir que el Dios de Elías sigue siendo el mismo. Hebreo dice, yo soy el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Cuando Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y si Dios estuvo con Elías, va a estar conmigo, va a estar contigo. Si Dios no desechó a Elías a pesar de que le falló porque huyó, tampoco me va a desechar a mí, ni me va a desechar a ti tampoco. A Dios no le escandalizan tus errores, a Dios no le escandalizan, porque Él sabe que somos de carne, somos débiles, somos tan débiles muchas veces. Pero en el nombre de Jesús hoy nos fortalecemos. En el nombre de Jesús fortalezcámonos, porque como te decía, hay altas y hay bajas, y nada más es por misericordia. Nadie puede jactarse de decir o menospreciar a otro porque se siente superior momento. No,
No se trata de eso. Se trata de que cuando yo vea desanimado a alguien, lo voy a levantar. Se trata de que cuando alguien esté en el suelo, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar de orar por él y decirle: ánimo, sigamos. Si Dios estuvo con los antepasados, va a estar con nosotros. Esa es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que en vez de destruir, construya. Una iglesia que en vez de hablar, sea una iglesia que ayude. Porque fácil es hablar. Déjame decirte que fácil es juzgar, pero ponerse en los zapatos de la persona es otra cosa. Y yo te digo, iglesia, seamos de los que marquemos la diferencia. Dejo esto en tu corazón. Póngase de pie, vamos a orar.